Pues, hola, buenos días a todas y todos. Estamos muy contentas y contentos porque vamos a presentar la revista latinoamericana de estudios educativos dedicada al derecho a la educación en educación preescolar. Y bueno, para nosotros realmente es un gusto la participación de los autores, en donde a partir de algunas preguntas pues se discute sobre este campo. Para la revista, como siempre, cada número que sale pues es un momento de brindis, porque a lo largo de este tiempo de pospandemia, pandemia, ya uno ya no sabe en qué tiempo estamos, hemos logrado ir avanzando y consolidando cada día más el trabajo que desde la revista se viene impulsando. En lo particular, la educación preescolar pues es una etapa fundamental, ¿no? De acuerdo a estudios, yo los más cercanos que tenía es que muchas veces esta educación escolar va a marcar nuestra trayectoria también a lo largo del contacto con la institución escolar. Mi colega Marco Delgado, que es especialista en el tema, siempre señalaba que se aprendía, que es el momento en donde se aprende jugando, se aprende con risas, no hay esa cuestión rígida del currículum ni nada, sino más bien es un momento como muy importante en el desarrollo de los niños. Sobre todo ahora que, de acuerdo a la modificación del artículo tercero constitucional, pues se modificó el derecho a la educación, en donde se plantea desde la educación inicial a la educación superior. Me parece que este es un momento como muy importante. También los datos de pospandemia nos indican que en este periodo los niños de preescolar fueron los que menos se lograron, obviamente, por atender su salud, los que menos posibilidades tuvieron de conectarse, como a lo mejor lo tuvieron los chicos de primaria, de secundaria o de media superior. En fin, yo prefiero darle la palabra a nuestras especialistas de este campo, y para mí pues es un gusto como coordinadora de la revista pues dar la bienvenida a este número. Muchas gracias, Mercedes. Pues sí, es un gusto tener aquí a varias de las autoras de los artículos que conformaron este número pues tan especial para la revista y pues para nosotros en general como investigadores y como educadores. Y tenemos bueno, también con nosotros a la cabeza del CEAMOPE, del Campo Estratégico en Acción y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita. Entonces me gustaría invitarlo a que nos diera unas palabras con motivo de este ejemplar. Juan Carlos es el doctor Juan Carlos Silax, que es también del ITESO. Buenos días, Juan Carlos. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Una disculpa porque estábamos teniendo problemas para entrar. Resulta que yo era el que yo era yo. Resulta que tuvimos un evento por la mañana y entré con la cuenta de la Dirección General Académica que me facilitaron y no con la mía propia, entonces fue un relajo. Pero ya, agradeciendo la paciencia y agradeciendo la oportunidad, como dice Mercedes, de hablar de un tema bonito. Yo en realidad pienso hablar un minuto solamente porque en realidad aquí están las expertas, entonces ellas son quienes deben de hacerlo. Pero como muy bien enmarcaba Mercedes, pues el preescolar ha sido durante muchos años así como que el oscuro objeto del deseo de todas las políticas públicas, pero nomás no acabamos de pegarle, ¿no? Desde el sexenio de Felipe Calderón, etcétera, etcétera. No vamos a hacer un recuento, ya lo harán las expertas. Y a la luz de toda esta circunstancia pandémica que después de 2 años parece que ya empieza medio a solucionarse, vendrá la próxima, etcétera, pero bueno, por lo menos esta ya la estamos librando. No es un secreto para nadie que el nivel de preescolar fue de los más golpeados en términos de disminución de matrícula, se tensó mucho la relación entre las familias y los preescolares, las escuelas, las maestras sobre todo, pero también hay unos pocos profesores de preescolar. Estuvo bajo fuego, sí, todo el sistema educativo estuvo bajo fuego. El nivel de preescolar fue realmente, y no lo voy a decir yo, lo van a decir nuestras expertas en un momento, el nivel que estuvo más experimentando tensiones desde lo académico, lo organizativo, lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, hago mía, le robo un poco la frase a Mercedes, hago mía
el gusto por estar aquí, por escuchar a nuestras autoras, que además la curaduría del número que estuvo a cargo de Laura y de María, que ahorita nos dirán un poco más de ello, fue ejemplar. En realidad, con esto termino. Pocas veces tenemos un número tan potente sobre un tema tan preciso y tan necesario en el momento. Entonces, creo que el timing y la curaduría han sido estupendos y bueno, eso tiene que ver también con el trabajo de Mercedes, de Alejandra, etcétera, y específicamente de las coordinadoras de número. Yo agradeciendo la oportunidad de escuchar, voy a estar aquí atento escuchando y agradezco mucho la oportunidad. Buen día. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, tenemos por acá ya a la maestra María Laguna que nos va a hacer favor de comentar sobre este ejemplar. Y pues me gustaría que empezáramos un poquito el diálogo entre la doctora Mercedes Ruiz y María, un poco abordando lo que tenemos en este número, pero me voy a permitir primero presentar a la maestra María Laguna, que nos acompaña el día de hoy. Ella es de la ciudad de Morelia, Michoacán, y es egresada del posgrado del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP. Y su investigación se enfoca en la didáctica de las matemáticas en educación preescolar. Específicamente se ha desarrollado trabajando con docentes en actividades de formación en el área de tratamiento de la información preescolar y actualmente desarrolla su proyecto doctoral. Es educadora desde hace 16 años y también es co-host del podcast de Científicas Mexicanas. Y bueno, esperemos que en un momento se pueda conectar la doctora Laura Bárcenas, que también está teniendo problemas con su conexión, pero pues mientras damos paso a este diálogo entre Mercedes, que es nuestra directora académica de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, y la maestra María. Hola María, un gusto porque en realidad a algunos de ustedes los conozco muy bien, pero ya hablando del número, ¿qué nos puedes decir? Este fue un número, casi siempre quiero decirle al público que nos adelantamos como un año con cada número, ¿no? O sea, tenemos como, y 2 años con anticipación, ya sabemos qué es lo que sigue para las temáticas, quién va a coordinar y demás, y desde hace tiempo queríamos darle como un lugar especial a la educación preescolar, les digo, por la importancia que tiene en las trayectorias escolares, sobre todo en el marco del derecho a la educación. Pero tratar de hacer un número con especialistas, ¿qué fue lo que implicó, María, desde tu perspectiva, tú como especialista en el área de matemáticas, pero coordinando de manera conjunta con Laura? ¿Esto qué nos podrías decir al respecto? Hola, buenos días. Primero agradezco enormemente la invitación a participar, a comentar el número de la revista. Y en primera instancia, pues yo quiero reconocer el enorme esfuerzo que ha sido, pues que tengan este número y decirles que en la primera lectura me pareció que además es muy, muy relevante, muy pertinente, ya lo estuvieron comentando, por todo lo que implica el nivel de educación preescolar y por cómo fue justamente atravesado en este periodo de pandemia. Ya por ahí estuvieron diciendo un poquito al respecto, pero creo que preescolar tiene esta situación como nivel educativo en la que ha sido, digamos, un poquito relegado de ciertas políticas e incluso de cierta atención en la investigación educativa. No hay, digamos, tantas investigaciones centradas en el nivel o con tanta variedad como lo puede haber en primaria o en secundaria, hablando de educación básica, ¿no? Entonces, por eso me parece muy especial que podamos tener un número dedicado únicamente al nivel de preescolar y que tengamos tanta, digamos, diversidad de temas que se están atendiendo y que además son muy pertinentes en el contexto y en el momento en que lo estamos viviendo. Entonces, primero, sobre el número en general, pues agradecerles que se hayan, digamos, encauzado a tener un número especial de educación preescolar porque va a ser un referente importante para investigaciones educativas que tengan que ver con el nivel en una gran diversidad de temas. Entonces, pues... Muchas gracias, María, por tu amplia respuesta. Ustedes saben que la revista sí tiene como una temática específica, pero también se abre como a otros temas de diversos autores que envían. Está abierta, aunque está tematizada. Es un poco extraño, tenemos que estar jugando con eso
y ahora ya logramos como encontrar el camino más adecuado. En este abanico pues de artículos, María, ¿qué es lo que nos aporta y qué aporta al conocimiento la participación de nuestras colegas? Ahorita estoy viendo que la mayoría son mujeres las que van a presentar. ¿Cuál sería como el aporte fundamental a este campo? Bueno, a mí me parece que aportes muy puntuales sobre este número es primero que nos da un panorama de cómo se encuentra la educación preescolar en este momento, justo como pandemia, pospandemia, en varios sentidos. Y algunos de los, digamos, artículos que se presentan nos hablan de situaciones problemáticas contextuales en la educación preescolar, pero además como situados muy pertinentemente en ejes que ya de por sí atravesaban a la educación preescolar, o sea, problemáticas que ya estaban, que ya se tenían sobre la desigualdad, sobre las dificultades de acceso, sobre, digamos, contextos vulnerables, y además hay números que todavía retomaron cómo fue el proceso de la pandemia en el nivel y todo lo que se estuvo atravesando en ese momento. Entonces, creo que ese es un aporte principal muy importante y además como poder señalizar algunas problemáticas y específicamente qué fue lo que pasó en la pandemia en el nivel. Sí, yo creo que como bien lo reporta la investigación y otros estudios, este nivel de preescolar fue uno de los más preocupantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, María, de lo que apuntalan o los diversos artículos señalan al respecto? Pues yo creo que en primera instancia lo que ya todos hemos señalado un poco, pero voy a ampliar sobre un punto importante que es en cuanto a política pública, el nivel estuvo desatendido, por ejemplo, en el periodo de pandemia. Esto me parece que es algo importante de decir. ¿Por qué? Porque no hubo, digamos, un eje dedicado a cómo atender la educación preescolar de manera que fuera viable y pertinente. Educación preescolar entró, por ejemplo, en la atención del programa Aprende en Casa. Sin embargo, como sabemos, primero, muchos niños estuvieron en situaciones, niños y niñas en situaciones con dificultades de acceso. ¿Por qué? Porque ya en general, digamos, había una brecha en ese sentido. Y además, evidentemente, la mayoría de las familias priorizaba atender la primaria y la secundaria. No tenían los dispositivos suficientes para que se conectaran los niños preescolares y no se contempló también las dificultades, por ejemplo, que tiene ya el nivel en particular, como qué tan viable es que se estuviera atendiendo, digamos, por Aprende en Casa a niños de preescolar, que ellos necesitan movimiento, necesitan juego, necesitan actividad y que no es como tan fácil, digamos, para las maestras y los maestros mantener a niños trabajando en línea, niños que tienen 3 años, que tienen 4 años, que tienen 5 años, que tienen otras necesidades de aprendizaje y de movimiento que pueden ser distintas a los otros niveles educativos. Entonces eso me parece muy importante de decir, que no hubo una línea que atendiera esto y que no hubo también apoyo a las estrategias que las maestras y maestros tuvieron que ir buscando, porque finalmente ellos son los que fueron solventando, las educadoras, los maestros, maneras de atender al nivel por otras vías, digamos, que no fueran las establecidas por los programas gubernamentales, ¿no? Sí, esto pues realmente es preocupante, la ausencia de una política clara, digamos, eso sí que vale la pena señalar. Y bueno, y todo lo que hicieron nuestros maestros, ¿no? O sea, eso es también, ahora que estoy en visita a escuelas y platicamos y hacemos entrevistas y demás. Yo le quiero dar la palabra a Laura Bárcenas, quien fue la coordinadora de este número y seguramente ella va a continuar con este diálogo. María, un gusto. Adelante, Laura. Gracias. Mil gracias, Ameche. Mil disculpas, empiezo con eso, pero tuvimos un contratiempo aquí en la Ibero Puebla y pues tuve que entrar como bombera y entonces pues ya no pude llegar a tiempo a esta sesión como yo hubiera querido, como me habían dicho que me iban a soltar cuarto para las 11 y no fue posible. Pero bueno, pues ya habiendo habido las disculpas, quiero primero que nada agradecerle a María Laguna por haber aceptado participar en esta presentación de este número
y a Ale y a Meche por organizarlo, como siempre lo hacen también, ¿no? Y bueno, cuando Ale Luna me invita a coordinar este número de preescolar, pues ya no podemos decir en medio de la pandemia porque ya estaba avanzado el asunto de la vacunación y los niños estaban retornando a las escuelas. Sin embargo, ya sabemos que en esta modalidad escalonada y un tanto, como lo llamaron, híbrido, que pues tampoco fue una modalidad híbrida, pues sabíamos que había muchos desniveles entre lo que habían alcanzado algunos niños con respecto a otros, también dadas las condiciones de las propias familias. Pero preescolar, como ya bien lo decía Meche cuando estaba yo conectándome y acabando de sentarme en mi silla, pues preescolar presentó una situación muy particular, muy complicada. Primero, pues porque los niños no tienen habilidades tecnológicas ni tienen por qué tenerlas, pero también porque acceder el aprendizaje a ellos y los procesos de enseñanza en una modalidad remota, pues era toda una complicación, ¿no? Y además, múltiples familias no tenían los recursos ni las condiciones para acompañar a los niños en sus procesos escolares en modalidad remota. Entonces, pues fue muy complicado llevarlo a cabo. Entonces, bueno, pues por eso pensamos que este número, cuando Ale Luna me propuso, pues pensamos que el preescolar era un tema sustancial, particularmente complicado, y que necesitábamos poner en la luz, ¿no? Que la gente se diera cuenta de todas las complicaciones que representa este nivel educativo, por las condiciones que ya mencioné anteriormente, pero también por las dificultades socioeconómicas y culturales de las familias, de muchos de ellos, pero también de los profesores de este nivel educativo, ¿no? Déjenme contarles rápidamente que en la Ibero Puebla abrimos un espacio que era una complicación total, porque queríamos asesorar profesores sabiendo esta complicación, pero era igual de complicado conectarnos con ellos para explicarles cómo tenían que hacer podrían hacer sus sesiones en línea, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue toda una experiencia para mí estar en contacto con diversos profesores de primaria y jardín de niños especialmente, para que pudieran hacer sus clases. También me encontré a muchas profesoras muy creativas, tengo que decirlo, porque una vez que resolvían el asunto tecnológico, la creatividad que surgió para sus clases fue altamente significativa. Y ahí pues me gustaría darle como la palabra a María Laguna, que es una experta en preescolar. O sea, yo digamos no desconozco el nivel educativo, pero para nada soy experta, pues que nos platicara un poquito de cómo vio esto, y después de darle esta segunda ronda a María, presentamos rápidamente el número. Muchas gracias, Laura. Y aprovecho incluso para hacer un reconocimiento al trabajo de las maestras y maestros de preescolar, porque sin duda, al no tener herramientas, digamos, oficiales que les permitieran atender las necesidades del nivel, pues las maestras y los maestros comenzaron a hacer un despliegue de estrategias muy amplio y de acuerdo a las necesidades contextuales, porque yo estuve observando y estuve leyendo también investigaciones al respecto sobre, por ejemplo, profesoras y maestros que sí tenían la posibilidad de ver a sus estudiantes en línea, puede ser en WhatsApp, podía ser en Zoom o en alguna plataforma, pero tenían que buscar forma de mantener a los niños en algún tipo de actividad que implicara juego, movimiento, acciones. Entonces, tuvieron que buscar formas para hacer como una diversidad, por ejemplo, videos cortos o estrategias de juego, o hacer, vi varios que estuvieron haciendo trabajo con títeres, animaciones, o sea, ahí como que hubo un despliegue para empezar de herramientas digitales, los que tenían la opción de trabajar por esa vía. Y eso me pareció muy interesante. Observé algunos de clases de matemáticas, por ejemplo, que esto me parece importante de destacar. Una maestra, voy a comentarlo muy breve, que tenía una estrategia para seguir trabajando mediante el enfoque de resolución de problemas por WhatsApp. Su medio era WhatsApp. No se conectaba en vivo con los niños.
Entonces, lo que ella hacía era ponerles pequeños problemas matemáticos y después, por medio de chats privados, estarles cuestionando a los niños y modificando los problemas, pero todo en su casa, con sus juguetes, con los toppers de su mamá, con el comedor. Entonces, había un diálogo, realmente un intercambio de la maestra con cada estudiante para ir problematizando e ir construyendo, porque era como que una necesidad que ella decía, no puedo trabajar de la manera que habitualmente lo haríamos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Por otro lado, también hubo un contexto, un sector, los contextos más vulnerables y desfavorecidos, donde no había acceso a Internet, ¿no? Y entonces las maestras tenían que buscar trabajar con cuadernillos, por ejemplo, ya que más al ratito lo vamos a ver algunos casos al respecto también, en los artículos que se presentaron en el número, pero las maestras tenían que ver qué tipo de cuadernillo les presentaban, de tal manera que los niños pudieran usar el cuadernillo, pero a la vez les permitiera actividades de juego y a la vez les permitiera compartir en familia, y al mismo tiempo el reto, que es muy difícil en preescolar, de que algunos niños no podían estar acompañados por un adulto que les ayudara en el proceso, y entonces las maestras tenían que ver de qué manera les podían enviar información, hablar con ellos y acercarse, y que los niños tuvieran hasta cierta autonomía en el trabajo, porque no podían, los adultos tienen que estar trabajando. Los niños de primaria y de secundaria pues ya tienen acceso a la lectura para hacerse de otras herramientas, los de preescolar no. Entonces esto también fue una variedad de formas de resolver de las maestras, que me parece que es muy rescatable, y reconocer ese gran trabajo que se ha hecho en la educación preescolar en la pandemia, por esa dificultad, por esas, digamos, adversidades. Efectivamente, María, pues fue todo un reto el que se fue viviendo y digamos, cuando sacamos la convocatoria empezamos a tener una rápida respuesta, porque justamente el nivel educativo pues presentó tantas dificultades y tantas respuestas pues a la necesidad imperante que estaba teniendo el que los niños y las niñas de preescolar no se quedaran sin educación, que se recibieron pues bastantes trabajos, ¿no? Ya quiero un poco hablar de los trabajos, del número que estuvieron dedicados a preescolar, porque también es importante decir que se publicaron otros artículos igualmente interesantes y que los invitamos a leer, pero digamos en esta presentación nos interesa mucho destacar y rescatar lo que se escribió del nivel preescolar. Entonces, bueno, pues está un primer texto de Gabriela de la Cruz sobre política educativa y equidad, desafíos del México contemporáneo. María, ¿tú quieres decir algo al respecto de este artículo? Creo que tiene problema con reactivando el micrófono, pero no hay problema. Si te parece bien, Laura, vamos a dar paso a nuestras invitadas que tenemos acá, nuestras autoras del día de hoy. Y pues sí, un poquito cerrando esta idea que estaban conformando la maestra María y tú, pues fue un número que llamó mucho la atención y que ha seguido llamando mucho la atención. De hecho, este año 2022 es el que tiene muchísimas más vistas sobre los que incluso ya estaban publicados del año pasado, incluso sobre los mismos enfocados netamente en pandemia, que habían sido como que los que habían dominado completamente nuestras visitas a la revista. Pero pues sí, realmente es mucha la atención que ha llamado este tema. Y precisamente también por eso le denominamos de esta manera, ¿no? Entre el ejercicio, entre la esperanza y el ejercicio del derecho a la educación preescolar, porque todos los artículos que nos llegaron sobre la temática, pues nos hacían ver esta dualidad, ¿no? De que había muchos esfuerzos por de veras hacer real el derecho a la educación preescolar, pero que muchas veces esos esfuerzos pues se quedaban truncos por muchas circunstancias que vivimos, pues no solamente en el nivel preescolar, sino en todo nuestro sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, pues con ese motivo convocamos a algunos de los autores de los artículos que han sido más vistos a que nos compartieran su punto de vista sobre ellos, cómo habían visto desde su investigación, que está publicada en este número, sus reflexiones en torno a esa situación del derecho a la educación preescolar,
Y vamos a comenzar con las autoras de este texto, Formación Moral y Convivencia Democrática en Educación Preescolar, un espacio de posibilidades. Ellas son Elena Guadalupe Rodríguez Roa, Amelia Molina García y Connie Brunil de Sánger Pedrero. Voy a leer una semblanza muy breve de ellas. Elena es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación en el área de Administración Educativa y Gestión por la Universidad de La Salle y tiene un doctorado en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente coordina la maestría en Educación de la Universidad La Salle Cuernavaca y es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, Reduval. Amelia es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Ibero y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y sus líneas de investigación son estudios comparados en educación, política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional, así como estudios sociales y culturales en educación. Y por su lado, Connie es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctora en estudios de sociedades latinoamericanas por la Universidad de la Sorbona, París III, y en educación también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son ética, política y diversidad en las organizaciones, los procesos y los sectores educativos, así como dispositivos, currículum y saberes en educación y formación. Entonces les voy a compartir el breve video en el que nos comparten ellas a su vez esta visión que tuvieron y esta reflexión sobre el derecho a la educación preescolar desde su investigación. Buenos días, mi nombre es Amelia Molina. Nosotras vamos a hablar sobre las reflexiones que se generaron a partir del escrito Formación Moral, Convivencia Democrática en Educación Preescolar, un espacio de posibilidades, cuyas autoras somos Guadalupe Rodríguez Roa, Connie Sánger Pedrero y su servidora Amelia Molina García. Nosotros organizamos como acceso. Otro sería el dilema entre la formación y la toma de postura que tienen que desarrollar los niños en el preescolar desde pues estas edades muy tempranas. Y finalmente cerramos con la reflexión de lo que sucede afuera y adentro de la escuela. En cuanto al primer eje referido al acceso a la educación, pues vemos que estos niños, aún encontrándose en zonas periféricas, pues bueno, tienen posibilidad de acceder al espacio educativo. Sin embargo, por la asistencia y el tipo de participación, vemos que esta permanencia pues se ve mermada, ¿no? De 30 alumnos inscritos, pues se tiene un promedio de asistencia entre 16, 19 alumnos a lo largo del ciclo escolar. Entonces, bueno, vemos que esto pues afecta la formación de los estudiantes, qué tipo de calidad educativa están recibiendo y qué tanto acceso tienen. Pues bueno, le daría la palabra a Connie. Muy buenos días. Soy Connie Sánger de la UAM. Me gustaría comentar lo siguiente. Si bien los dispositivos de formación sociomoral en preescolar ofrecen ambientes alternativos de relación y de convivencia, compete a los docentes contribuir a lograrlo. Hay que poner atención a lo que los docentes están refiriendo en sus discursos. Comentan que existen tensiones en su quehacer cotidiano que hay que resolver. Se encuentran entre diferentes
ambientes y culturas, fundamentalmente en las fronteras de lo familiar, lo escolar y lo social. Hay que considerar las distancias y hay que lograr aproximaciones pedagógicas que puedan favorecer la formación sociomoral. La influencia de la familia es incuestionable en el desarrollo de los niños, las culturas, los valores, pero las formas de educar y de solucionar conflictos las formas de relacionarse entre sí son distintas. Hay que reconocerlas y armonizarlas para que los niños se encuentren en un ámbito de convivencia pacífica. La escuela debe ser cuidadosa para evitar reproducir inequidades, injusticias, discriminación, violencia y exclusión. Si no se reconoce la diferencia, no se promueve el diálogo, ni se atiende a los conflictos o no se conocen los derechos humanos, va a ser imposible pensar que se está caminando hacia el desarrollo democrático en las escuelas y en nuestro país. Muchas gracias. Bien, entonces, a partir de lo que las maestras nos aportaron, de sus creencias y sus experiencias respecto a la formación moral y para la convivencia, llegamos a la conclusión de que es de suma importancia tematizar qué es la educación moral, de qué manera podemos tenerla presente dentro de las aulas de preescolar, y así aportar a sentar las bases que posibiliten aspirar a un desarrollo moral autónomo cuando estos niños y niñas crezcan. Tener claridad en qué es lo que sí podemos hacer para lograrlo. Como hemos podido darnos cuenta, este aprendizaje rebasa, va más allá de lo que exige, por ejemplo, enseñar pensamiento matemático o conocimiento del medio. En el caso de la formación moral y para la convivencia, se trata de un aprendizaje vivencial. Tenemos que propiciar los ambientes que nos lleven a que los niños vivan la participación, vivan en plenitud su derecho a la educación, a una educación que les permita ser y no solo estar en la escuela. Gracias. Pues Laura, María, no sé si quieren reaccionar a esta primera intervención de nuestras autoras. Bueno, yo dejaría a María, que es más experta en el nivel, y después, bueno, pues yo tengo la posibilidad o la oportunidad de conocer a las tres autoras porque pertenecemos a una misma red, y pues cuando yo vi su artículo me encantó verlo y leerlo y pues ver sobre todo que estaban estudiando todo este asunto de la formación moral. Entonces, bueno, pues María. Bueno, yo estoy encantada con este artículo. Es un tema que me interesa bastante. Así que, bueno, primero a las autoras, gracias por ponerlo sobre la mesa, porque creo que ese es un punto importante en los aportes del artículo, poner a discusión el tema de qué se está haciendo en educación preescolar respecto de la educación socioemocional, como se llama en algunos ejes del programa. Y bueno, en preescolar hay un campo que es desarrollo personal y social, y ahí digamos que se podría estar atendiendo esta línea. Pero como bien lo señalan las autoras a lo largo del artículo, pues, ¿qué se está pasando pues en el nivel respecto de eso? Es lo interesante, porque no hay enfoques muy claros sobre cómo trabajarlo y las maestras pues toman diferentes vertientes, pero creo que el artículo nos ayuda a puntualizar que mucho de lo que se hace está enfocado en una perspectiva de el deber ser. Eso me pareció algo muy importante de rescatar, porque lo que pasa en ese sentido es que cuando no se abre a los niños el diálogo, las preguntas, el análisis de las situaciones contextuales o problemáticas que están surgiendo en la escuela o en la casa, pues empezamos como a instituir mucho el tiene que ser así, tienes que hacer esto, la normatividad, las reglas, y eso no va a fomentar un desarrollo o una formación moral como lo señalan las autoras, donde los niños primero se reconozcan como seres capaces de dialogar respecto a lo que les está pasando y a lo que está pasando en su entorno. Entonces, eso me parece muy importante, y es interesante también ver
estamos discutiendo sobre esto y sobre las posibilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer en la educación preescolar para fomentar el desarrollo de una formación moral distinta, donde no estemos todo el tiempo diciendo a los niños cómo hacer, cómo actuar, sin preguntarles, sin cuestionar? Porque cuando se abre el diálogo con los niños, luego pasa que como son niños en edad preescolar, muchas veces se presta como a creer que los niños no tienen elementos para discutir o dialogar, y no es de esa manera. Yo he seguido de cerca y he trabajado también con el programa de filosofía para niños, que es justo un programa que abre a plantear situaciones y diálogo con los niños de qué es el amor, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la muerte, qué es lo correcto, lo incorrecto. Y los niños se empiezan a platicar sobre eso, qué es el género incluso. Son temas que han salido en las aulas con niños de 3, 4, 5 años, y los niños tienen muchos elementos para compartir con los demás y para dialogar, pero la limitante es si nos mantenemos en un enfoque que solamente sea como a través del deber ser, no vamos a abrir estas posibilidades que las autoras nos muestran en el artículo. Entonces, este estado de la cuestión me parece fundamental para que también futuras investigaciones puedan remitirse también a un campo que es fértil, porque no hay tanto en este momento sobre ese tema. Entonces, pues de mi parte es todo, pero me ha fascinado las aportaciones que se hicieron sobre ese eje. Justo estoy totalmente de acuerdo con María, y bueno, yo también pensé cuando leí este artículo mucho en el programa de filosofía para niños, que además yo conocí hace muchísimos años, pero que justamente apunta, ¿no?, pues al pensamiento cuidadoso, como lo llama Matthew Lipman, el autor de este programa, y que es la formación moral, ¿no? Y sobre todo la construcción de un pensamiento que va a la autonomía y no a la heteronomía moral. Entonces, bueno, pues justo creo que lo que apunta María de que pues es un campo fértil para el estudio, no solamente en el preescolar, me parece que también en los niños de educación primaria, pues es un tema central e interesante, pero que no debemos quitar el dedo del renglón sobre lo que está sucediendo en la educación preescolar, porque ahí es donde pues se germina pues la plantita de la educación moral. Entonces, bueno, pues si quieren pasamos al segundo artículo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María. Pues sí, es esto súper interesante y súper relevante, y que le vayamos también quitando ese halo negativo a la palabra moral, ¿no? Porque luego escuchamos moral y nos asustamos justamente por esta visión heteronómica de la que hablamos. Pues muchas gracias. Y claro que sí, vamos a continuar con una de las autoras del artículo Construir aprendizajes y convivencia inclusiva en un preescolar urbano marginal, que es escrito por Cecilia Fierro y Dalit Cervantes Tapia, pero el día de hoy nos acompaña la doctora Dalit. Ella es educadora de formación inicial por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, licenciada en Educación Preescolar y maestrante en Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. Es maestra en Educación por la Universidad Abierta, diplomada en Estudios Superiores por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y doctora en Educación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como educadora frente a grupo, apoyo técnico pedagógico en el nivel preescolar, profesora investigadora de educación normal, profesora investigadora en el Departamento de Investigación Educativa del Sistema Educativo Estatal Regular, coordinadora general del Centro de Maestros San Luis II. Actualmente es titular de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Cultura y participa en el Grupo Académico Interinstitucional sobre Estudios de Convivencia Escolar. Sus líneas de investigación y autoría de artículos académicos son en el campo de práctica y formación docente, así como de convivencia escolar. Y bueno, les voy a compartir este video en el que nos da sus reflexiones sobre el derecho a la educación preescolar desde su investigación. ¿En qué estado se encuentra el derecho a la educación preescolar en el contexto de nuestro artículo? El derecho a la educación en la etapa infantil se extiende no solo a las oportunidades que tienen los niños en etapa preescolar de acceder a la escuela,
sino de permanecer en ella, compartir oportunidades de aprendizaje y hacer parte del entretejido de relaciones sociales que el espacio educativo puede generar y que fomentan el respeto a las diferencias, la participación social, el derecho de habilidades y el reconocimiento legítimo de cada participante de la comunidad educativa. Entre la esperanza y el ejercicio del derecho a la educación preescolar, identificamos un resquicio que permite ubicar cómo una práctica docente y su entretejido interaccional puede revertir los efectos de un contexto amenazado por la violencia, pobreza y exclusión social, y ofrecer alternativas para que los alumnos hagan valer ese derecho y accedan a oportunidades de aprendizaje, desarrollo y esperanzas de vida futuro. En nuestro caso de estudio, la docente se posiciona en una salvaguarda celosa y comprometida del derecho a la educación de sus alumnos, el que hace valer en el día a día. Cabe preguntarnos, ¿cómo lo hace? Los resultados permiten responder el cuestionamiento anterior y develan un conjunto de reglas de acción docente que la educadora despliega y fortalecen al mismo tiempo su rol de subsidiaria de mencionado derecho. Estas reglas de acción se constituyen por patrones de actuación recurrentes, como la mediación didáctica que desempeña a través de la escucha atenta, la problematización de contenidos por medio de la conversación genuina, el uso de la consigna, el manejo respetuoso de la norma y referido a la tarea, a la cercanía afectiva, al uso de la pregunta y la distribución equitativa de recursos. Además, desentrañamos los principios pedagógicos puestos en acción que dan sentido al trabajo observado y al despliegue de una práctica docente que rompe el círculo vicioso del contexto para generar oportunidades de aprendizaje con un sentido virtuoso. El aprendizaje como un acto de co-construcción. Este principio se da en las mediaciones epistemológicas puestas en juego durante las situaciones de enseñanza y las de aprendizaje para propiciar construcciones cognitivas en todas las áreas curriculares de la educación preescolar. Enseñar a aceptar al otro y aprender a trabajar juntos. Se refiere a la tendencia a aceptar con respeto la individualidad de todos los involucrados en el salón de clase. Todos están visiblemente presentes y son reconocidos. La inclusión es una categoría que atraviesa todas las prácticas de la profesora. El afecto como vehículo fundamental en la relación con los niños. El afecto es el engranaje de todo el entramado de mediaciones relacionales, pragmáticas y epistemológicas de la profesora. Sin el afecto no se construye el aprendizaje. Con el afecto se legitima al otro y se constituye cada participante en la clase. Con el afecto se respeta la diferencia y se le ve como una oportunidad para aprender y convivir. Con el respeto manifestado y el afecto expresado, la docente comparte el hoy con sus alumnos y se dan la y se desarrollan en ambientes de marginación, puedan acceder a la construcción de saberes y quedar incluidos en la vida en el aula. La construcción de horizontes de vida se convierte en una apuesta para el presente y futuro de los niños, rompiendo en muchas ocasiones los patrones sociales de la comunidad. Por último, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Quienes nos asumimos como profesionales en el campo de la educación consciente, sensible y humana, sentamos la base para el desarrollo del niño como persona y salvaguardamos el derecho de cada alumno para que pueda acceder a oportunidades formativas y de desarrollo. El profesorado de educación infantil también se interesa
en leer, escribir y reflexionar en busca de la mejora de su trabajo, lo que nos reivindica como profesionales en el campo de la educación, salvaguardas del derecho a aprender y no como cuidadoras de niños o como segundas madres. Muchas gracias. Pues María, Laura, no sé si quieren reaccionar a esta segunda intervención. María, no te veo, pero ¿quieres comentar tú algo inicialmente o como tú me digas? Sí, Laura, muchas gracias. Si quieres, inicio yo a comentar en esta ocasión. La verdad es que yo llamaría a este artículo el artículo de la esperanza, porque creo que cuando hablamos de contextos vulnerables, en investigación educativa, evidentemente señalamos pues todas las dificultades, en este caso que tendrían los niños de educación preescolar para desarrollarse en contextos difíciles. Sin embargo, este artículo nos permite ver un panorama sobre cómo es el rol de una educadora para incidir en un contexto complejo, en un contexto vulnerable, difícil, donde los niños de entrada no tendrían, digamos, todas las posibilidades abiertas como nos gustaría que fueran, ¿no? Entonces, el ver las interacciones de la maestra en el aula con los niños y con las niñas, me parece que rescata un poco la esperanza de lo que sí se puede hacer en estos contextos y no dar simplemente por hecho que, bueno, es un contexto difícil y entonces no hay nada que hacer al respecto. Y esta es una labor que creo que en educación básica los maestros y las maestras ponen mucho énfasis en siempre estar rescatando como la posibilidad. Lo que sí podemos hacer para impulsar a estos niños, para incidir en el contexto, para incidir en las familias. Y me parece que algo importante, por ejemplo, en este caso, es rescatar cómo la maestra habla con los niños y con las niñas, cuáles son sus pequeñas interacciones o diálogos, las propuestas de actividades. Por ejemplo, en este caso hay actividades artísticas relevantes y habla, por ejemplo, los niños cuando los están entrevistando, una niña habla de Frida Kahlo, después hablan de Vivaldi, o sea, la maestra no limita la posibilidad en el grupo y eso me parece muy, muy interesante de comentarlo. Y las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que ponen las maestras y los maestros sobre sus alumnos? Porque como la maestra tenía expectativas de yo sí creo que lo que yo hago importa y que los niños y las niñas pueden tener otras posibilidades. Y entonces cuando ella pone eso en su clima de aula y después entrevistan a las niñas y a los niños y ellos hablan de que quieren ser veterinarios, de que quieren ser zoólogos, de que quieren ser arquitectos, entonces ahí yo creo que se ve cómo este diálogo y estas interacciones con la maestra impactan en lo que los niños y las niñas creen de sí mismos y de sus propias posibilidades. Y entonces eso los motiva también al aprendizaje. Me parece que por eso yo cuando leí el artículo dije, este artículo me da vida, me da esperanza y me da como el creer de sí podemos y seguimos todos en esto, ¿no? Estamos en conjunto. Nada más. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María y justamente a mí también me provocó mucho sentimiento, mucha sensación de esperanza, ¿no? Porque la profesora además muestra una gran creatividad con lo poco que tiene, sin pedir nada, ¿no? Utilizando mucho, pues, todas las emociones y todos los recursos personales que puede enlazar con los niños y con las niñas para desarrollar toda su actividad escolar, ¿no? Entonces, pues, a mí me pareció magnífico que Dalit Cervantes tomara a esta profesora como su sujeto de estudio de su tesis doctoral, ¿no? Que también es muy importante decir aquí que Dalit es egresada del doctorado interinstitucional en educación y que en este contexto es que Ceci Fierro la asesora y por eso escriben este artículo juntas, ¿no? Es un producto de su tesis doctoral, pero diga, todo lo que se encuentra en el artículo pues es una síntesis de la tesis o un caso de la tesis, pero que a mí me pareció tan relevante que lo utilizaran para este artículo porque muestra, nos da un ejemplo de todo lo que se puede hacer en un
en un contexto vulnerable, pero con muy pocos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya María muestra los resultados que muy bien señala cuando los niños dicen, pues yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, y sus aspiraciones pues son muy altas y muy grandes, y yo estoy segura de que lo van a alcanzar y lo van a lograr porque han tenido una base sólida en su formación preescolar. Si quieren, seguimos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María. Pues sí, claro que sí, porque vamos también a esta otra experiencia, pues de una directora, ¿no? Entonces, vamos a seguir adelante con el artículo, las autoras del artículo Aulas llenas y aulas vacías, decisiones y acciones, de una directora de preescolar indígena durante el confinamiento. Nos acompañan Itziar Scarlett Gallego Ruiz y María Guadalupe Tinajero Villavicencio. Me permito leer sus semblanzas brevemente. Guadalupe es doctora en educación, investigadora en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, es docente en diferentes programas de la misma institución y miembro del cuerpo académico Discurso, Identidad y Prácticas Educativas. Trabaja en temas relacionados con las políticas públicas en educación indígena. Itziar es estudiante del doctorado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Trabaja temas relacionados con la educación preescolar indígena, la resiliencia en la educación y la inclusión educativa. Y bueno, sin más, comparto el video que nos hicieron ellas sobre la reflexión en su investigación del derecho. Buenos días a todos. Agradecemos a la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos por su invitación, así como también la presencia de todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Itziar Scarlett Gallegos Ruiz y abordaré el estado en el que se encuentra el derecho a la educación preescolar en el contexto del artículo titulado Aulas llenas y aulas vacías, decisiones y acciones de una directora de preescolar indígena durante el confinamiento, en coautoría con Guadalupe Tinajero. La educación preescolar es el segundo nivel de la educación formal. Tiene como objetivo desarrollar armónica e integralmente las capacidades de los niños entre los 3 y los 5 años de edad, a través de diversas actividades. El nivel fue decretado como obligatorio en 2002 e inicialmente tuvo un incremento de la matrícula de casi 3.5 millones de alumnos registrados en el ciclo escolar 2001-2002 a casi 5 millones en el ciclo escolar 2016-2017. Respecto a la tasa de asistencia, el INEE 2017 indicó que entre 2010 y 2015, la población estudiantil de las escuelas de poblaciones rurales y marginadas se incrementó de aproximadamente el 60% al 70%. A pesar del derecho de la obligatoriedad y el incremento en las tasas de matriculación y asistencia, el sistema educativo nacional no garantizó la universalización del nivel. La obligatoriedad implica hacer valer el derecho a la educación y, en ese sentido, desde la esfera gubernamental, asegurar la atención a todos los niños, ofreciendo las condiciones necesarias para hacerlo exigible. Sin embargo, dichas condiciones no han sido brindadas equitativamente para todos los infantes. De acuerdo con el INEE 2017, el 33.3% de los alumnos que no logra acceder a la educación preescolar son niños indígenas, cuyos hogares se encuentran ubicados en zonas de pobreza extrema con altos grados de marginación. Asimismo, el INEE en 2018 y 2019 destacó que los infantes indígenas que sí lograban acceder a la educación preescolar no disponían de infraestructura adecuada ni de acceso a materiales didácticos suficientes en sus jardines de niños. Aunado a lo anterior, un gran porcentaje de las escuelas indígenas no disponían de los servicios básicos como luz, agua y drenaje. El problema no solo recae en la infraestructura de los preescolares indígenas, sino también en las condiciones académicas. Los estudiantes que asisten a dichos preescolares son atendidos en numerosos grupos multigrado. Los maestros, por su parte, deben enseñar los contenidos curriculares nacionales y, a la par, adecuarlos a la variante lingüística de sus alumnos. Esta situación
se torna compleja para los docentes que laboran en aulas con diversidad lingüística. Tal es el caso de los preescolares indígenas de Baja California, donde hay presencia de 22 grupos etnolingüísticos provenientes del centro y sur de la República. Lo anterior permite apreciar que, previo a la contingencia sanitaria causada por COVID-19, el sistema educativo no había conseguido atender con equidad, inclusión y justicia a las demandas educativas de las poblaciones indígenas en el nivel preescolar, evidenciando que, en el país, los servicios escolares no se distribuyeron de manera uniforme. Si bien el trabajo cotidiano de los docentes de preescolar indígena, previo a la contingencia sanitaria, era complejo, con esta, la dinámica de trabajo a distancia se incrementó, trayendo consigo nuevos retos educativos, de comunicación y de acceso tecnológico. Ante este contexto, los docentes se convirtieron en una pieza clave para garantizar el cumplimiento del currículum oficial y el acceso a la educación. Muchos de ellos instrumentaron diversas estrategias pedagógicas y utilizaron recursos a su alcance para establecer comunicación con sus estudiantes y atender las necesidades particulares de sus contextos de actuación. El compromiso, la responsabilidad y la acción decisiva de los maestros desde su campo de acción los llevó a utilizar diversas estrategias para solucionar los nuevos desafíos provocados por la contingencia sanitaria, sobre todo para que sus alumnos permanecieran en la escuela bajo la modalidad a distancia. Al menos eso sucedió en el caso estudiado. El conocimiento de la maestra Graciela del contexto escolar y de los recursos disponibles de sus estudiantes le permitieron realizar una estrategia para comunicarse y modificar actividades previstas oficialmente, hasta resolver los imprevistos administrativos. Por lo que, en este estudio, la maestra fue la esperanza en su comunidad educativa para que el 98.33% de sus estudiantes concluyeran el ciclo escolar con éxito. Este caso muestra que hacer efectivo el derecho a la educación requiere no solo de aquello que está establecido normativamente, sino también de profesores de la educación que materialicen lo dicho en actos. Pero todo ello no erradica las carencias materiales de las comunidades ni sustituye los procesos que impulsaban las escuelas de forma presencial. Muchas gracias por su atención. Pues adelante, María Laura. María, yo con gusto te dejo porque eres nuestra invitada, pero si tú me dices que yo comience. Bueno, yo con gusto comento. A ver. Sí, adelante. Bueno, en primera instancia quiero decir que coincido enormemente con las autoras de este artículo porque justo también en un ensayo que estuve escribiendo con unas compañeras en la pandemia, señalamos algunas cosas y leer que hay coincidencias me parece importante porque entonces como corroboramos que esto estaba pasando en diferentes lugares, ¿no? Esta situación de la educación preescolar en la pandemia. Y lo que ya habíamos señalado en un principio, pero creo que es importante decirlo con claridad, las dificultades de que no hubiera una línea de trabajo oficial que apoyara realmente, uno, a la educación preescolar y otro, a los contextos vulnerables. Creo que realmente esto sí es relevante porque fueron contextos muy golpeados en la atención educativa durante la pandemia. Hubo mucha deserción, abandono, sobre todo en el nivel de preescolar porque había que priorizar la atención de otros niveles. Y esto es algo fuerte para el nivel y la educación en general por todo lo que implica en el impacto educativo, ¿no? Entonces, me parece que es bueno señalar eso, las dificultades que hubo y también como a la falta de algunas herramientas, en este caso una directora que era también educadora, tuvo que buscar otras maneras de ir resolviendo. Y es un claro ejemplo de lo que decíamos, de cómo desafortunadamente queda toda esa responsabilidad muchas veces y más en contextos vulnerables en manos de las posibilidades de las y los docentes, que hacen hasta lo imposible, pero no debería ser así el escenario, deberían de tener el apoyo, deberían de tener los recursos y las vías
Por ejemplo, maestros que estuvieron haciendo también aulas móviles, los cuadernillos que se trasladaban a las comunidades, que les acercaban a los niños, aún con el riesgo de la pandemia, pues posibilidades de aprendizaje que les permitieran, como bien dijeron las autoras, permanecer. O sea, no salirse del sistema, concluir el ciclo escolar en medida de las posibilidades que había en cada contexto. Y además quiero señalar algo importante, que no solo hubo un descuido y no hubo un apoyo puntual a estas estrategias que se estaban demandando por parte de las educadoras y de los profesores, sino que además de esto hubo demanda de atención a cuestiones burocráticas que impedían que desarrollaran su actividad para sostener a los niños. Entonces, creo que esto me parece importante de decirlo porque se comenta aquí en el artículo, cuando aparte de las limitaciones todavía saturamos a los profesores con insistencias burocráticas de entrega de evidencias, de comprobación de que sí se está haciendo, de lo que se está haciendo, o incluso obligando a, de cierta manera, que se trabaje con estrategias que no les eran funcionales. Porque si en un contexto donde no hay acceso a internet o a televisión o no hay acompañamiento de los padres, las maestras y los maestros tienen que buscar otras vías y enfocarse en esas, pero hay una demanda de la parte oficial de compruébame que estás haciendo Aprende en Casa porque es la estrategia oficial y compruébame que estás entregando esto y estadística. Y entonces, no solo no es un apoyo, sino una limitación. Y creo que este artículo nos permite ver todo ese panorama en ese sentido de cómo pueden estar generándose además dificultades extras en el sistema para el trabajo que los maestros tuvieron que andar buscando cómo realizar, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante como que está señalado y que creo que es una constante en varios espacios de estarlo comentando, ¿no? Sí, nuevamente estoy totalmente de acuerdo con María, les juro que no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, además el artículo pues destaca pues lo deficiente que fue el Aprende en Casa, ¿no? Lo inútil que fue, yo lo diría así con todas sus letras, porque estuvo allí, pero nadie lo utilizó. Y pues todos los recursos que los profesores desarrollaron, crearon, construyeron para dar respuesta a sus estudiantes, ¿no? A mí me pareció muy significativo de este artículo lo que la directora pues hizo para mantener a los niños en la escuela, ¿no? O sea, que no abandonaran la escuela a pesar de toda la precariedad que podía tener pues la institución, pero también los niños y sus familias, ¿no? Porque pues los padres estaban trabajando, no estaban allí, no había forma de que estuvieran, pero ella y su profesora, creo que también había una profesora, hicieron todo lo posible para que los niños se mantuvieran en la escuela, con lo que pudieron, con lo que tuvieron, con las condiciones adversas en las que estuvieron trabajando durante la pandemia. Entonces, pues a mí me pareció muy significativo este artículo porque muestra todo lo que no hizo el Estado y todo lo que hicieron los profesores para mantener a los niños en la escuela. Y es un caso, pues, afortunado, ¿no? Porque aquí, pues, dicen que el 98.33% de los niños se mantuvieron en la escuela. Entonces, bueno, pues, sí, mis respetos para las profesoras, pero también para Itziar y para Guadalupe, que hicieron esta investigación que pone sobre la mesa y que nos vuelve a mostrar como la esperanza que fue el tema central del número de que pues los profesores hicieron lo que tenían que hacer y que gracias a ellos pues tenemos el sistema educativo funcionando. Eso es lo que yo destacaría fuertemente pues de este artículo y de esta intervención que me pareció muy, muy significativa y atenta. Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, María. Y pues quisiéramos invitar a nuestras autoras que nos acompañan el día de hoy. No sé si tras las reflexiones que escucharon de las otras autoras, alguna quisiera compartirnos en un minutito alguna otra reflexión que les surja, alguna reacción que les surja después de escucharse. Y bueno, si después nos da tiempo, estaría muy bien que pudiéramos tener alguna pregunta del público o alguna intervención también. Pues no sé si alguna de ustedes levanta su mano o de plano prende micrófono para poder verlas y
Y adelante. Sí, Amelia. Se olvida prender el micrófono. No, yo nada más comentar que, bueno, siempre, por ejemplo, siempre se dice que los niños pequeños no son capaces de hacer, que hay que estarlos como formando, limitando, en todos los sentidos, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, que abordamos esta parte de la cuestión moral, de la formación ciudadana temprana, porque además, por ejemplo, la nulificación del niño como no ciudadano, del niño y la niña como no ciudadanos, es así como, bueno, no tienes la formación, no tienes el derecho, no tienes, ¿no? Entonces, el manejar este espacio como cada momento, como una posibilidad de desarrollo formativo, ¿sí? De los propios niños, e incluso yo me atrevería a decir el aprendizaje de nosotros como adultos a partir de los planteamientos que hacen los niños, ¿no? Ellos se atreven a muchas cosas que nosotros no somos capaces de hacer y bueno, nos permiten tener este aprendizaje permanente, ¿no? Y bueno, yo manejo que cada momento es una posibilidad para aprender a ser, por un lado, mejores personas y por otro lado, la parte de, pues, estos ciudadanos activos, participativos, con posibilidades de conformación de un criterio propio y que yo creo que se puede hacer desde el preescolar e irse trabajando gradualmente en primaria hasta, bueno, pues los niveles de educación media superior, donde también pues hemos incursionado un poco. Sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Elena. Sí, a mí porque me resulta muy, muy valioso decir, bueno, creo que coincidimos en identificar las problemáticas que se presentan en el nivel preescolar en diferentes ámbitos. Y bueno, en cuanto al tema que me resulta tan de interés, que es la formación moral o formación sociomoral, creo yo que es bien importante ponerla sobre la mesa, platicarlo, tematizarlo con las maestras de preescolar, con los padres de familia, ¿no? Muchas veces creo que esta inasistencia que se da por parte de los niños es muchas veces porque es, ay, pues nada más van a jugar, o sea, no importa que no vayan, pero no se dimensiona la relevancia, lo fuerte que resulta para los niños este espacio de socialización, que en sí ya eso es un aprendizaje muy, muy grande. Entonces, pues a mí es como la inquietud que me sigue quedando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Hola, nuevamente, muchas gracias por la invitación, otra vez para pues, reflexionar sobre el tema y conocernos o reconocernos, ¿no? A través de este medio, que a lo mejor han sido una de las ventajas que hemos tenido, que los empezamos a utilizar y a recurrir a ellos. Yo creo que particularmente en el nivel preescolar ha sido uno de los niveles más golpeados en el caso de la pandemia, más que el de primaria o secundaria, porque además no se ha universalizado, ¿no? Eso lo sabemos. Y en los espacios vulnerables y sobre todo con presencia indígena, pues menos, porque sigue siendo un nivel costoso para muchos de los padres, ¿no? Entonces yo creo que los próximos años vamos a ver un retroceso, entre comillas, en términos de las cifras y de cómo se había venido, y obviamente muchos niños que ingresen a primaria obviamente no tendrán este espacio para socializar. Eso al menos nos han dicho los padres ahora que andamos más bien como centrándome en ellos. Y yo creo que fue posible, digamos, escribir el artículo porque ITSIAR se ha centrado mucho en las maestras, pero en las maestras resilientes, ¿no? Entonces, no solamente indago a esa maestra, sino a otras. Por eso pudimos tener datos de antes y durante o después. Y una de las cuestiones que yo creo que muchos maestros pudieron continuar con su trabajo en este nivel y en otro, tiene que ver con los lazos de comunalidad que han creado
¿no? Con los padres. Aquí nuestros contextos no solamente tienen que ver con la pobreza, con indígenas, sino con la migración. O sea, el estado de Baja California atiende sí a grupos originarios, tenemos 5 grupos originarios aquí en el estado, pero constituyen el 5% de la matrícula que se tiene tanto en preescolar como en primaria. Mayormente se atiende a niños de la familia otomangue, hay mixtecos, zapotecos, triquis, amuzgos, mijes, purépechas. Tenemos aproximadamente como 22 lenguas presentes en el servicio. Entonces, los maestros son migrantes, los padres son migrantes, los niños son migrantes, y esto también forma, digamos, ciertas características específicas que a lo mejor no se ven presentes en otros estados, pero también me alegro, como mencionó María, el que ustedes hayan encontrado, digamos, resultados similares, porque esto nos habla también de qué tan en serio se toman su trabajo los maestros y los padres de familia, ¿verdad? Porque también apoyaron que aquí no están como muy remarcados, pero que yo creo que habría que trabajar un poco más sobre ello, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Pues antes de seguir dándoles la palabra por acá, comparto desde el Facebook Live, Adi, Adriana y Xochitl Rubalcaba les envían muchas felicitaciones, al igual que otro de los autores de nuestro número, que es Ivin Donovan Hernández, Eugenio, nos felicita por acá en el chat. Él publicó análisis de la relación entre el desarrollo infantil y el rendimiento académico, caso de estudio Jardines de Niños de la Zona Escolar 4 de Acapulco, Guerrero. También un artículo muy interesante, no se lo pierdan después para leerlo. Y bueno, seguimos dándole la palabra acá a Luzma, Ricardo y después Liliana, por favor. Muchas gracias. Adelante, Luzma, te escuchamos. Gracias. Yo estoy en Cuernavaca y quiero compartir una experiencia, sobre todo como respaldando lo que decía la maestra Amelia. Yo estuve trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hacía en el programa de educación vial en los jardines de niños. Fue muy interesante porque nos reportaban que los niños regañaban a los papás por hablar por el celular cuando iban manejando. Entonces creo que la importancia de la educación en los chiquitos, como decía la maestra, al final nos educan a los adultos. Y quería compartir este testimonio porque para mí se me hizo maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luzma. Adelante, Ricardo. Si pudieras prender tu cámara también para poder... es que es... Ya, exacto, para podernos escuchar. No te escuchamos. ¿Me escuchan ya? Ahora sí, ya se escucha muy bien. Ok. Bueno, primero quiero agradecer la iniciativa que tuvieron de darle voz al nivel de preescolar. Sí, como educadora inicial, en mi formación inicial y la experiencia en el nivel ya después como formadora de docentes, pues ha sido un trabajo arduo y creo que de toda la comunidad docente que conformamos este nivel, de posicionarnos realmente como lo que somos, ¿no? Un nivel que deja improntas en la vida del ser humano y que es de vital importancia lo que se viva en el preescolar. De veras estoy sumamente contenta. Yo tengo ya mis años en el servicio, no los digo porque luego hacen cuentas, pero encontrarme en este espacio me emociona. Agradezco a las colegas que compartieron sus reflexiones en la revista y creo que también los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en la transmisión, pues poco a poco vamos abriendo brecha, creo que en el nivel de preescolar. Y bueno, pues en referente a lo que compartimos Ceci Fierro y su servidora, pues sí, es documentar una experiencia que nos da esperanza.
que no todo está perdido, que a pesar de los errores del sistema, de las fallas en las políticas educativas, de todas las adversidades que el contexto nos impone, creo que el compromiso docente, el amor a la carrera y el amor a los niños, y ese amor no entendido como una idea soñadora, sino como el reconocer al otro como legítimo diferente a mí, esa condición humana del amar la profesión, pues nos hace descubrir que hay muchas cosas por hacer, que sí se puede, y que yo les echo porras a todas quienes están viendo, quienes escriban, que sigamos aportando al nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalid. Ella es Dalid Cervantes, aquí autora de las que participaron en el panel. Adelante, Liliana, y después pues vamos a cerrar con algún breve mensaje también de nuestra coordinadora, de nuestra especialista y de la doctora Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Liliana Robledo, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Y bueno, de formación inicialmente soy docente de preescolar y me gusta escuchar que también en esta área pues se encuentra actualmente como un desarrollo, una promoción de la investigación, no solamente de las experiencias, sino de lo que los niños están experimentando y pues de promoción de las incidencias. Y creo que es un ejercicio muy interesante el comentar los aportes de la revista. Bueno, en ese sentido yo lo desconocía, los encontré por redes sociales y me parece, bueno, muy importante conectarme con ustedes porque yo trabajo en la Sierra de Jalisco con Michoacán, que es una zona de conflicto continuamente armado. A partir de 2019, sobre todo, trabajo como los cambios en las formas de juego, de jugar, de los juguetes, a partir de la expansión de la digitalidad y de la expansión de la violencia en esta zona, de la violencia armada, como los niños también han cambiado sus espacios de juego y su dispersión en estos espacios por las condiciones de violencia que se viven. Yo trabajo tanto en comunidades indígenas como en comunidades rancheras, donde estos conflictos, bueno, la única ley que existe es la ley pues de las personas que controlan los territorios, pero ellos tienen que seguir haciendo su vida. Entonces la asistencia a la escuela ha sido un factor. La escuela preescolar no está como tan validada en zonas rancheras. Entonces en estos espacios como quedan en los márgenes, me gustaría en algún momento como ver de qué manera podría aportar estas marginalidades de la educación preescolar y de la misma educación, y cómo la escuela se está transformando pues no en estos espacios como no en una aspiración, sino como en una obligación para cumplir un requisito, y pues que las aspiraciones en muchos casos están muy disociadas del contenido que se ve en la escuela. Bueno, en ese sentido me gustó mucho estar aquí y bueno, ojalá que pudiera conectarme con alguien que le interesara como expandir o acompañarme en este proceso que para mí también es difícil, no solamente la movilidad como persona, o sea, me respaldaba el decir soy maestra, pero bueno, también en cómo va uno tratando de incidir y cómo esas pequeñas huellas que uno deja a los niños tengan impacto a largo plazo en su existencia y pues en unas condiciones de vida muy, muy difíciles por cuestiones de violencia. Entonces, les agradezco y un saludo a todos. Muchas gracias, Liliana. Pues sí, te invitamos a acercarte a este número de la revista. Ahí están en cada uno de los artículos los correos de las autoras donde las puedes contactar. También a que te animes a colaborar con la revista enviando tus propios artículos. Y también a que veas el ejemplar 51.2, el número 2 del año 2021 que dedicamos a violencias en el entorno de la educación. Y ahí hay un artículo que a lo mejor te sirve mucho de Yuri Páez, que analiza también contextos de mucha violencia en Colombia, en escuelas en Colombia. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todas por sus participaciones. Acá desde el chat pues tenemos algunos comentarios, sobre todo Ana Cuevas, que nos dice: las felicito por tener esta iniciativa, ya que realmente le han dado su importancia a la educación preescolar. Los niños tienen mucha capacidad y habilidad para aprender
e ir haciendo su propio proceso. Gracias y felicidades. Y también Veremontes nos dice que la doctora Salud es un claro ejemplo de una vida dedicada a la educación como educadora, como formadora de docentes y como propulsora de la difusión y reconocimiento de la educación preescolar en el estado de San Luis Potosí y en el país. Tal vez fue un error del corrector de texto y a lo mejor se refiere más bien a la doctora Dalí. Ok. Y pues no sé si quieren darnos unas palabras de cierre, tanto Laura como María, y la doctora Mercedes, que hemos tenido acá escuchándonos muy atentos. Bueno, nuevamente yo le pediría a María que hablara primero y después si quieren yo. María, ¿estás por allí? Sí, claro, aquí. Pues, por supuesto, primero agradecerles enormemente la invitación. Me ha encantado estar aquí escuchándolas y comentando y leyendo los artículos de la revista. Y eso, bueno, muchas gracias por la invitación. Y segundo, pues para cerrar nada más con un comentario acerca de retomar la importancia del nivel preescolar y de que estemos aquí discutiendo sobre eso y de seguirlo difundiendo y seguirlo poniendo sobre la mesa, porque de repente parece que nos olvidamos un poquito de estar como en esta constante de para qué está este nivel educativo, qué importancia tiene en el desarrollo de los niños en muchos sentidos, la importancia también como de su primera experiencia escolar y de cómo es las particularidades del nivel, ¿no? Y creo que algo que coincidimos todos aquí, todas, es que el nivel de preescolar nos permite poner a los niños en una visibilidad en sus capacidades, en no tomarlos como, hace rato hablaban de ciudadanía, pero incluso como sujetos con una menor capacidad de. Por el contrario, el nivel de preescolar nos permite hacer visibles todas las capacidades que tienen los niños de 3 a 6 años. Y entonces me parece que cobrar y seguir insistiendo en esa relevancia es importante porque ya lo hemos visto aquí en los artículos con las autoras en diferentes áreas, que los niños pueden y que las maestras y maestros también saben y reconocen las capacidades del nivel y los aportes del nivel en el proceso educativo y en el desarrollo de los niños. Entonces, nada más remarcar eso y muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer primero mucho a María Laguna por haber aceptado participar en el análisis de nuestro número. Bueno, ya me lo siento propio porque me tocó coordinarlo. Pero bueno, pues me costó trabajo encontrar a alguien que supiera bastante del nivel. Sin embargo, bueno, pues ahí quiero agradecer a Itzel López que nos puso en contacto y que, bueno, pues pudo a presentarme a María y decirme, mire, ella es una persona que sabe mucho sobre preescolar. Y entonces, bueno, pues le agradezco mucho a Itzel y a María por haber aceptado participar en esta presentación. También quiero agradecer mucho a Ale Luna y a Meche Ruiz por encargarme la coordinación del número, que fue un poquito complicado, pero que aquí está, ya lo estamos presentando, y pues a todos los autores y autoras que mandaron sus artículos y que pudimos pues hacer todo el proceso editorial con todo cuidado para que saliera un número sobre preescolar, que como bien dice María, es poco atendido, pues con todo el cuidado que se merece. Y pues yo nada más diría, para cerrar, que pues tal vez deberíamos pensar en un segundo número sobre este nivel educativo para seguir dándole voz a todos los investigadores que trabajan sobre el tema y pues a profesoras, profesores que nos muestren sus trabajos y sus inquietudes sobre este nivel que está ahí como un poquito en la sombra. Entonces, bueno, pues muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, Laura. Y ya nada más antes de pasar a darle la palabra a la doctora Mercedes, aquí Connie Sanger nos dice que su audio tuvo problema para reactivarlo, pero que aprecia mucho la oportunidad para dialogar sobre los artículos. Y ella dice que la esperanza sigue siendo la labor docente. Necesitamos unir esfuerzos para diseñar nuevas alternativas y dispositivos, estrategias, actividades, medios y formas de mediar en los procesos para favorecer y enriquecer los aprendizajes de niños en preescolar.
Es necesario reconocer que los espacios de socialización escolarizados no son los únicos lugares y momentos ni estrategias. La comunidad educativa ha tenido que trascender el espacio escolar. El uso de los medios de comunicación no solo podría ser sincrónico, sino asincrónico. Y también Margarita Herrera las manda felicitar a María desde Arteaga, Michoacán. Y Ara Judith nos dice que la formación de docentes en preescolar también tiene mucho que compartir. Sí, claro que sí. Adelante, Mercedes, con tus palabras. Bueno, pues realmente ha sido un placer escuchar la participación de cada una de ustedes. Yo creo que es un número que vale la pena releer. Me llama mucho la atención que los artículos que se presentaron estén por arriba de los números que le dedicamos especialmente a la pandemia. Así que súper felicidades. Como nuestra revista es bastante visitada, tanto nacional e internacionalmente. Este nivel, pues realmente me quedo más preocupada todavía después de escuchar no solamente los resultados de la investigación, sino en el marco del derecho a la educación. Yo creo que hay que seguir dando la batalla, yo creo que hay que colocar el tema tanto en la revista como en nuestro seminario de política educativa. Seguramente le vamos a dedicar un espacio e invitar a alguno de ustedes. Yo simplemente es pues felicitar aquí a Laura Bárcenas, que realmente coordinó el número junto con otra colega, y a María que bueno, leer todo un número completo no es nada fácil, hay que dedicar tiempo. María, sé lo que implica cuando uno presenta el número de una revista. Y a las autoras, pues felicitaciones, algunas de ellas las conozco y me da mucho gusto por encontrarnos, aunque sea por pantalla. Y bueno, a todas y todos, pues un abrazo y un saludo, y nos vemos para la siguiente presentación. Y desde luego, pues agradecer el apoyo de Alejandra Luna, que juega un papel fundamental en esta revista. Muchísimas gracias a todas, también a Lucila Hernández, que siempre nos hace un trabajo de edición y corrección de estilo impecable. Muchísimas gracias a todos, a todas. Es un gusto, y pues sí, sigamos la conversación más adelante. Los que no han leído el ejemplar, leanlo completo, hay mucho que aprender. Muchas gracias. Bueno, saludos, abrazos, se cuidan. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, María. Gracias, hasta luego. Gracias.